En esta mañana por la vida y tu misericordia, Señor. Te agradecemos la oportunidad de invocar tu nombre, de buscarte mientras puedes ser hallado, llamarte en tanto que estás cercano, Señor, suplicándote tu misericordia, tu gracia, porque estudiamos, aprendamos, meditamos tu palabra, no por saber, sino para ponerla por obra, ser agradables y, como tú dijiste, ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y estar de pie delante de ti en tu venida, Señor. Ayúdanos, danos entendimiento y fortalece a cada uno de los que están padeciendo algún tipo de aflicción en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, bendiciones, saludos, bendiciones, buenos días, buenas tardes. Puede haber un tema ahí muy interesante. Si usted ya tiene tiempo estudiando la Biblia, leyendo la Biblia, le va a resonar junto conmigo la frase que está en Isaías, refiriéndose al Señor Jesús, diciendo: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, ¿no? Y es un tema muy interesante, muy amplio, la aflicción. Me gustaría poder compartirle de todas las cosas que uno ve cuando estudia el tema, pero queremos enfocarlo tal cual en esa frase. Me gustó y le pedí a Laia que hiciera de un corderito recién nacido, porque el Señor Jesús dice que cuando la mujer va a dar a luz, dice, se angustia por lo que siente. Gracias a Dios los hombres no sabemos qué es eso. Pues las mujeres sí, se angustian. Yo creo que es uno de los momentos que han de sentir prácticamente la muerte, ¿verdad? Pero dice, pero cuando da a luz, se le olvida toda la aflicción, se le olvida el dolor por el gozo de que hay un nuevo ser en el mundo, ¿no? Hablando en condiciones normales, ¿no? No nos referimos a las de pañuelo verde, sino a las que amamos la vida, los que amamos la vida. Y entonces dice, se olvida la aflicción, se olvida toda dolencia, y entonces hay un fruto como en el Señor Jesús, de esa aflicción, de ese dolor, de esa angustia, de ese momento crítico. Quiero comenzar leyendo Juan 16:33, la Reina Valera actualizada. Señor Jesús, ya cuando está hablando de su partida, ¿verdad? Después veíamos estos días, después de que lo identifican como el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, dice, a partir de ese momento empezó a declarar que era necesario que fuera entregado, que fuera desechado, muerto, sepultado y resucitado el tercer día. Entonces en Juan 16, dice el apóstol Juan escribiendo, les he hablado estas cosas, dice Jesús, para que en mí tengan paz. Les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. La versión 60 dice, confíen, confiad, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Entonces vea que el Señor Jesús, aún estando aquí en la tierra, no predicó el Evangelio como a veces lo predicamos nosotros, ¿verdad? Ven al Señor Jesús y tus problemas se van a acabar y ya no vas a sufrir y prácticamente todo va a ser miel sobre hojuelas. Y efectivamente, le he compartido un libro, el libro de Jucum, Juventud con la Misión, un hermano que atraviesa ahí una situación muy difícil y está a punto de apostatar, a punto de negar la fe. Y él narra ahí que tiene un encuentro con el Señor y le dice, es que yo ya no quiero seguir, y el Señor le dice, ahí lo puede ver en su libro de Jucum, Juventud con la Misión, y él dice, Dios le dice, yo sé que es difícil ser cristiano, pero sé que es más difícil no serlo. Y así hoy usted puede ver un montón, lo he compartido, de gente, de ateos, agnósticos, hijos de pastores, ¿no? Ex cristianos, y así como ellos no van a hacer nada por usted, le conviene más, como dijo el Señor, ¿verdad? No se turbe tu corazón y tenga miedo. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Les he hablado estas cosas para que tengan paz. Sabe que en el mundo vas a tener aflicción. Y le ponía en el post, le hacía una pregunta de, pensando que la aflicción produce en nosotros un fruto. Bueno, es preguntarnos esta mañana si la aflicción, porque todos atravesamos aflicción, la edad que tengamos, la situación que estemos viviendo, si está generando en nosotros amargura, a pesar de que el amor de Dios, dice la Biblia, es algo que a mí me sorprende, dice la Escritura, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Y cómo es de que en mis palabras le he compartido, sería así como predicar el Evangelio de Arjona, ¿verdad? Y se le predicaba de amor al prójimo, pero me ponchó 100 pelotas. O aplaudes y dices, pero ¿qué haces leyendo la Biblia todo el día si al final estás amargado, ¿no? Y entonces puede producir esa amargura, o como en el caso del Señor Jesús, producir un fruto que traiga satisfacción. Lo vamos a ver más adelante. En el Señor Jesús produjo satisfacción, produce perfección y produjo también gloria. Amén. Y le digo, quisiera poder compartirle todo lo que
lo que uno ve, ¿verdad? Al momento que estudia uno un tema en la Biblia, en las aplicaciones digitales. Entonces yo me meto a la página, una que se llama Bible Gateway, ¿no? Biblia Gateway, y ahí le pongo la palabra aflicción y me saca todos los versos y voy viendo libro por libro de la Biblia. Y usted lo puede ver ahí para que vea todas las promesas que hay para las personas afligidas. Pero yo le quiero compartir al menos tres, ¿no? Del Salmo 119. Porque el Salmo 119, usted sabe, es un acrónimo que va por párrafos. Cada párrafo es una letra del alefato hebreo, ¿no? Aleph, Bet y así sigue. Y en lo que corresponde a ese salmo, entonces siempre va a estar hablando de la palabra de Dios, de la ley, o sea, todo lo que es la palabra de Dios lo va a manejar como la ley, los mandamientos, consejos, sabiduría, etc. Entonces mire que dice el salmista: Señor, afligido estoy en gran manera, vivifícame conforme a tu palabra. Entonces le digo, usted se puede alimentar de un montón de tiktokeros y demás, y lo van a desanimar porque dicen, no, tu Dios no es real, tu Dios no te ama, no ha hecho nada por ti, ¿cuánto llevas orando? Te vas a desanimar. Pero dice el salmista, vivifícame, dame vida conforme a tu palabra, porque el Señor Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Amén. Él es fiel y Él va a estar ahí cumpliendo. No estoy partiendo de la idea de que todo va a ser miel sobre hojuelas. Estamos partiendo de las palabras del Señor Jesús. En el mundo les aseguro que van a tener aflicción. Pero ustedes van a decidir si la enfrentan conforme a la palabra del mundo o conforme a la palabra de Dios. El verso 92, mire, el salmista dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia, habría perecido en mi aflicción. Entonces a veces uno está deprimido, uno está sin salida, sin esperanza, sin ánimo. Le digo, porque se llena uno más de las cosas del mundo, la plática con la comadre, el compadre, que pues al final tendrán alguna buena intención para con usted y conmigo, pero pues al final tienen un recurso limitado, ¿no? Y sin embargo, dice el salmista, dice David, si tu ley no hubiera sido mi delicia, yo habría perecido en mi aflicción. Porque entonces, algo que vamos a ver más adelante es cómo la aflicción, lo vamos a ver esta mañana netamente, cómo la aflicción está ligada a los hijos. Y entonces aquellos que tienen hijos ejemplares, en ese sentido, pues no tienen de qué afligirse, ¿verdad? Son hijos ejemplares, sacaron una carrera, van haciendo su vida, sus posesiones, etcétera, familias estables, no tienen de qué afligirse. Pero que tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, de aquellas familias llamadas rotas, disfuncionales, que comienzan quizá con uno o varios de sus hijos problemáticos, los pastores o los hijos de los pastores de que le comento hoy son excristianos, ¿eh? Y es una aflicción para un padre, ¿no? El mundo mismo lo ha dicho, ¿eh? Cuando uno pierde a sus padres, se le nombra huérfano, ¿no? Cuando uno pierde a su mamá, a su papá, etcétera, hay una palabra que lo define. Pero cuando uno pierde un hijo, cuando uno pierde por ejemplo un esposo, un cónyuge, un viudo, viuda, ¿verdad? Pero cuando uno pierde a un hijo, no hay una palabra para definir el estado, el sentir de lo que es perder un hijo. Y entonces regreso aquí porque entonces dice el rey David, dice el Salmo, si tu ley no hubiera sido mi delicia, si no confiara en que tu palabra dice que instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo y aunque vea que se aparta, le agregaría, no se va a apartar, ¿no? Aunque fuera viejo no se apartará. Va a volver, es lo que le quiero decir, como el hijo pródigo, de que volvió en sí, dijo, he pecado contra el cielo y contra mi padre, volveré. Y el Señor sabrá en qué momento, como le dijo a Jeremías, ¿verdad? Despertaré mi buena palabra en ellos y los haré volver a este lugar. No sé qué tan perdido esté, si usted tiene un hijo perdido, una hija perdida, qué tan lejos esté. Pero le comparto esa palabra del profeta Jeremías, despertaré mi buena palabra en ellos y los haré volver. Pero regresamos al Salmo 119. Si en tu ley no hubiera sido mi delicia, yo habría perecido en mi aflicción. Cuando usted no tiene esa promesa, esa esperanza de que Dios puede hacer algo, es más difícil, ¿verdad? Verso 71 dice, el rey David reflexiona y dice, en bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus leyes. Entonces, muchas veces enfrentamos cosas duras, cosas difíciles, y Dios es como un padre, así como uno le dice a sus hijos, ¿verdad? Cuando están aprendiendo sobre, un ejemplo muy claro, la bicicleta, ¿verdad? No le des muy recio, se tiran de unas pendientes así, no le des recio, ten cuidado. Ahí va el chamaco. Bueno, yo te lo advertía, ¡pah! Por allá va a dar el golpe.
Entonces dice el rey David, bueno es mi haber sido afligido para que aprenda tus leyes. A veces Dios permite que nos demos ese golpe en la vida para que aprendamos las leyes, ¿verdad? Para que aprendamos a vivir de acuerdo a su palabra, a tener fe en Él, a ser personas de bien, personas plenas. Y usted puede ver ahí todo lo que habla de la aflicción, póngale hacia su concordancia de aflicción, y va a haber muchas promesas en todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo me quiero basar esta mañana en ese pasaje conocido de Isaías 53:11, hablando del Señor Jesús. Dice: el profeta verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Fíjese que esa palabra satisfecho es como, lo más claro es como cuando uno come, ¿verdad? Que aunque uno quisiera comer más chicharrón con guacamole, ya no cabe, ¿verdad? Ya estoy satisfecho, ya no me entra más. Pero literalmente esa palabra es algo un poquito más profundo, porque entonces dice satisfacción, o esa satisfacción que dice ahí en el hebreo, es ver el deseo cumplido. Es decir, que algo que yo deseaba, algo que yo anhelaba, verlo cumplido. Dice Proverbios, árbol de vida es el deseo cumplido, ¿verdad? Llega a ser algo que uno puede pararse y contemplar y deleitarse. Eso es. Pero ahora véalo en el contexto de lo que estamos hablando. Está hablando del fruto de la aflicción del Señor Jesús, de la aflicción del alma del Señor Jesús. Es algo muy interesante porque luego quisiera poder mostrarle todo, pero hay una aflicción del alma, hay una aflicción del cuerpo, que le habla el apóstol Pablo a los Corintios. Hay una aflicción del espíritu, porque el rey Salomón en Eclesiastés, usted va a ver todas las veces que menciona, y dice, esto no es vanidad, sino aflicción de espíritu. Y esto es aflicción de espíritu, es algo que el rey Salomón llegó a experimentar, algo muy profundo, ¿no? No solamente en el cuerpo, no solamente en el alma, como cuando el Señor dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, sino que Él lo lleva a un nivel mayor y dice, es aflicción de espíritu, me está afligiendo hasta el espíritu. Pero entonces fíjese que cuando hablamos de esa aflicción, un poquito más adelante le doy el concepto bíblico de aflicción, pero aquí nos dice que la aflicción tiene un fruto. Entonces le digo, usted puede ver su propia vida y simplemente, como dice el Señor Jesús, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Quiere saber qué fruto está produciendo la aflicción, porque todos somos afligidos. Alguna situación económica, alguna situación legal, como veríamos en los Salmos, un problema en el que no escuchamos el consejo y nosotros nos metimos en un problema financiero, de deuda legal, agarramos el carro de papá, lo chocamos, ¿verdad? Cuando la gente nos dice no lo hagas y pasa algo, ¿verdad? Va a producir algo en nosotros. Entonces va a producir amargura, enojo, frustración, desesperanza, depresión, o, como dice el profeta respecto al Señor Jesús, o puede producir satisfacción. Y entonces al mismo tiempo nos está dando el secreto, ¿no? Y vamos a seguir esa línea. Vamos a estudiar esta mañana a la luz de la palabra la aflicción con el fruto. Recuerde que un sinónimo o una figura de dar fruto es ser fructífero, ser productivo, ¿verdad? Ser fértil, es dar a luz hijos. Y entonces interesantemente, o sea, empecé yo a checar ahí la palabra aflicción, y fíjese que las 7 veces se menciona la aflicción, pero el fruto que da, ¿no? El resultado que da, el hijo que se tiene. Y vamos a ver la primera, es Agar, ¿no? Que da a luz a Ismael. Mire, lea conmigo Génesis 16:11. Aquí es de que Agar está huyendo de Sarai. En ese tiempo no era Sara, sino Sarai, la esposa del patriarca Abraham, que claramente, bueno, era como Sarai era estéril, y siendo Agar una esclava, era algo que estaba permitido en las leyes de aquel tiempo, ¿verdad? Decía, pues le dijo a Abrancito, ¿sabes qué? Pues toma a mi sierva, llégate a ella. Y la costumbre era que si esa persona, esa esclava, daba luz en las rodillas de la señora, era un acto simbólico, ¿verdad? Para adoptar, prohijar, era la palabra, al niño en cuestión. Entonces cuando ve que Agar está embarazada y ella no, y dice que la miraba con desprecio y la empezó a hostigar, entonces Agar huye, ¿no? Agar huye, estando embarazada en ese contexto, pero se le aparece el ángel del Señor, le dijo el ángel de Jehová, y aquí que has concebido, está hablando con Agar, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Entonces vea que Agar es un personaje muy interesante porque es una esclava, se entiende que era joven, no da detalles de su fisonomía, pero quizá era atractiva, una mujer egipcia, que para las costumbres de aquel tiempo, dicen los comentaristas, pudo ser una jovencita que fue
arrancada de su familia a muy temprana edad, simplemente, o vendida, no sé, pero que tuvo que adaptarse, ¿verdad? O sea, y usted sabe lo que era la esclavitud, o sea, no es como hoy que la gente va y se manifiesta por tener un horario, una jornada laboral de menos horas, mejores prestaciones, no, o sea, simplemente a la hora que el señor, la señora quisieran algo, tenían que estar, no había descanso, vacaciones pagadas, aguinaldo, nada, ¿no? Simplemente era una esclavitud, aunque eran los patriarcas, pero, y podíamos entender que quizás es un poquito mejor, pero no dejaba de ser un esclavo, una esclava, ¿verdad? Ahora agréguele a eso que queda embarazada de su señor, de Abraham, y entonces ella huye, o sea, embarazada, y huye al desierto, no sé si sabía el camino a casa, y ahí en la huida se le aparece el ángel del Señor, pero quiero que vea que dentro de ese contexto, cómo se podría sentir Agar, que era una esclava, que no contaba su opinión, que nadie la veía, y más adelante en otra ocasión, aquí le dice el ángel, Jehová ha oído tu aflicción. Es la primera ocasión en que Agar huye, de hecho es algo interesante, fíjese que los nombres egipcios, la Biblia no da un significado porque tienen mucho que ver luego con sus deidades, ¿no? Con los dioses egipcios, entonces no le da mucha importancia. Pero estudiando otros tipos de diccionarios, encontré que Agar, el significado del nombre Agar significa emigrante, extranjera. Me gustó porque es la que huye. La que huye, mire. Génesis 16, ahora el verso 8 dice, le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. O sea, sí da a la Biblia una luz, ¿verdad? De que podría significar, no estoy diciendo que eso es, pero podría significar la que huye, ¿verdad? ¿Por qué? Por la aflicción, porque mi voz no cuenta, mi opinión no cuenta, no están considerando, ¿no? O sea, como las feministas hoy día, mi cuerpo, mi decisión, o sea, en ese tiempo no existía tal cosa. Y simplemente Agar, quizá era una adolescente, una jovencita, lo fácil para ella fue huir, ¿verdad? Parto a la huida y me voy. Pero veíamos en el verso anterior que le dice, ¿sabes qué, Agar? No huyas. Vuelve, ponte sumisa bajo tu señora, tienes que dar a luz, le dice el ángel, has concebido, vas a dar un hijo, le da el nombre. Yo no sé si Abraham y Sara estaban pensando un nombre, pero ahí sí Agar pudo decir, ¿saben qué? No importa lo que digan, el ángel del Señor se me apareció, me dijo que el nombre de este bebé va a ser Ismael, y ahí están los ismaelitas hasta el día de hoy, porque él me oyó. Entonces vea que la aflicción de Agar representa a alguien que no es escuchado, representa a alguien que quizá conforme a sus recursos, sus posibilidades, lo mejor que puede hacer es huir del problema, no enfrentarlo. Quizá usted y yo seamos gente que en algún momento tratamos, ¿verdad? O sea, no es como que a la primera huimos, pero que después de enfrentarlo una, dos, tres veces, así como que no, ya mejor no lo enfrento y le saco la vuelta con el cónyuge, con los hijos, con los vecinos, en la escuela, en el vecindario. Y entonces, y pareciera, ¿no? Y a lo mejor usted es un hombre, una mujer de iglesia, y van cada 8 días y están ahí y da sus diezmos, sus ofrendas y cumple todo lo que puede, y al final siente que Dios no lo escucha. Como quizá puede decir que mi oración no pasa el techo, ¿verdad? Y sin embargo, la Escritura nos muestra que Agar, siendo extranjera, siendo una egipcia, siendo maltratada, el Señor le dice, yo sé, he escuchado tu aflicción, he escuchado tu aflicción. Entonces no temas, le dice, ¿verdad? No temas, no temas. En la segunda ocasión que se le aparece el ángel le dice, no llores. Y ahí Agar le pone al pozo el nombre del viviente que me ve. Entonces era una mujer que aprendió a huir de los problemas, pero que en esa huida Dios sale al encuentro de ella y le dice, yo te escucho y yo te miro, para mí no eres invisible. Y entonces lo que estamos trabajando es que del Señor Jesús se dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, ¿verdad? Un deseo cumplido. Entonces ahora pónganse en el lugar de Agar, claro, en su contexto tenía toda la razón de huir, de decir, pues dijo Juan Gabriel, qué necesidad de que me esté maltratando, y se va. Pero Dios tenía un plan con ella y con Ismael. Dice, no, tú no eres alguien que no sea vista, que no sea escuchada delante de Dios. Quizá Abraham y Sara y todos los demás, los 318 siervos, no te escuchen, pero para mí eres importante. Y entonces, ¿qué es lo que da fruto? Dice, verá el fruto
de la aflicción de su alma y quedará satisfecha, perdón, verá que Dios escuchó su problema, su condición, su pensamiento, su sentir, porque a veces llega el momento o llega la circunstancia, o hay gente, adolescentes y adultos, ¿verdad?, que quizá ya no comparten sus opiniones porque dicen, ¿para qué la comparto así? No tiene caso, no soy escuchado. Pero lo que vemos en la Escritura, el fruto de la aflicción de Agar fue Ismael. Dios te escucha. Dios te escucha. Amén. Y Agar entonces representa el valor de haber sido escuchado por Dios, y cuando ya sabes que Dios te escuchó, dices, bueno, ya Dios me escuchó, ya sé que para Él es importante, sé que Él me entiende, porque dice Hebreos, no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de mis debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a mi semejanza, pero sin pecado, ¿verdad? Pero entonces simplemente decía, el Señor nos entiende. Y a Él le gusta, si a alguien le gusta platicar con nosotros, es a Dios, ¿verdad? Adán, ¿dónde estás? Y hay gente que no sabes. A Caín, ¿dónde está tu hermano? Ay, yo soy guarda de mi hermano. A Dios le gusta dialogar para confrontarnos con nosotros mismos. ¿Quieres ser sano? Ay, Señor, ¿qué pregunta? No, te estoy preguntando, porque si te sano ya no vas a poder mendigar el amor y la compasión de la gente. Por eso te estoy preguntando, para que tú te des cuenta. Cuando llegaban los necesitados, ¿qué quieres que te haga? Ah, que recupere la vista, ok. ¿Qué quieres, Señor? Si quieres, puedes limpiarme. Quiero, sé limpio. El diálogo que el Señor tiene con nosotros. Entonces el asunto no es huir, no es que sigas en tu aflicción diciendo nadie le importo, nadie me oye, nadie me ve, sino que salgas a ese encuentro con el Señor, ¿no? Y dice, Señor, hoy yo leí en tu palabra que aún una egipcia, Agar, tú saliste al encuentro y le pudiste dar el fruto de decir, he oído tu aflicción y te voy a dar la solución y promesas y por las cuales ella vivió, ¿verdad? Se levanta el muchacho, sosténlo con tu mano, voy a hacer de él un guerrero, un príncipe, voy a sacar 12 príncipes de él. Y le proveyó el Señor, y Agar vio eso y dijo, wow. Y así como hubo un momento, también le digo, hubo un momento en el que el ángel le dijo, regresa. Hubo un momento en el que Dios mismo le habló a Abraham, ¿se acuerda? Y le dice, Abraham, no tengas pesar en esto que te está diciendo Sara de que eches a la esclava y a su hijo. Escúchalo porque es el plan de Dios. Entonces hay un momento, si usted está en la posición de Agar, hay un momento de permanecer y hay un momento de salir. Pregúntele a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es su momento? Hay veces que le va a tocar permanecer, volver a estar sumiso, calladito, nos vemos más bonitos. Pero hay un momento también en el que ya no es sano estar, ¿no? Hay que salir, pero eso yo no se lo puedo decir yo, lo tiene que consultar con Dios. Vamos al número 2, mire. Génesis 25, 22. Aquí no aparece la palabra aflicción, pero vea las palabras de Rebeca. Dice, los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Imagínense. Luego, yo no sé qué habrá sentido Rebeca, o sea, tenía unos gemelos, cómo se sentía que dice, si es así, ¿para qué vivo yo? O sea, de desear morirse. Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y hay algo bien bonito aquí porque entendemos que el primogénito fue Esaú y Esaú pues sirvió a Jacob, pero en palabras del Señor Jesús, dijo, el que quiera hacerse grande, sea el siervo de sus hermanos. Esaú no hizo nada por su hermano, pero fue Jacob el que hizo algo por Esaú. ¿Amén? Entonces ahí está una figura espiritual. Pero entonces aquí Rebeca, ¿no?, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y tenemos que ver entonces los significados de los nombres para entender la alegoría. Porque entonces algo bien interesante, o sea, también tenemos que ver cada personaje. Rebeca, ¿va? mandan por ella y se va con el siervo de Abraham, ¿se acuerda? Aquella mujer que va al siervo y dice, Señor, a quien yo diga, dame de beber, y me diga no solamente a ti, sino también para mis camellos, esa es la mujer que tú has escogido para el hijo de mi siervo Abraham, para Isaac, dame éxito, Señor. Y le preguntan a Rebeca, ¿tienes edad? ¿Te vas a ir con este hombre? Sí, Señor, me voy a ir. Y la adornan, ¿verdad?, con brazaletes y todo. Bueno, ahí usted sabe la historia de Rebeca. Pero el punto es de que ese nombre Rebeca significa remate. Y por sí mismo no nos dice mucho, hace remate. Y le busqué ahí una imagen porque entonces el hebreo es muy específico. Dice remate de un mechón de hilos, ¿no? Es como cuando corta un lazo, ¿no?, y le tiene que hacer un remate o lo quema para que no se deshilache. Entonces por eso le puse esa imagen, ¿no? Ese es un tipo de remate. Entonces, ¿qué quiere decir? Va a ver el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ella estaba afligida porque dice que sus hijos peleaban dentro de ella. Y dice la Escritura que es necesario que entre nosotros haya disensiones para que se vea quiénes son,
aprobados por Dios, le decía Pablo a los corintios. Es necesario que haya disensiones, porque a veces cuando pensamos en la unidad queremos uniformidad, todos iguales. Y hay mucha gente que le cuesta entender que aún en las diferencias puede haber unidad, como Dios, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero son uno, ¿verdad? Dentro de las diferencias hay unidad. Los matrimonios, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre, a su mujer, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces son diferentes, pero pueden llegar a ser uno. Entonces Rebeca representa la aflicción de la disensión, de la división, de la diferencia. Y usted sabe, Rebeca tuvo que enfrentar, escuchar a su hijo mayor Esaú que se consolaba, que dijo, llegarán los días del luto de mi padre y le daré muerte a mi hermano, y lo escucha Rebeca. Y ella vivió con eso. Pero ella, su función para ver el fruto de la aflicción de su alma, que dice, 2 naciones hay en tu seno, el mayor servirá al menor, tuvo que ser esa, si quiere cambiar la palabra remate, por unidad, ¿verdad? Tuvo que ser esa mujer que uniera las diferencias, ¿sí? Que uniera las diferencias. Es decir, usted sabe ahí, Jacob, Esaú, velludo, ¿no? Peludo, hombre de casa, y Jacob usurpador. Entonces hay hijos que a la vista, como le comentaba, son ejemplares, y ay, cómo no eres como tu primo, cómo no eres como tal persona. Y Jacob, pues es el que siempre, pues es como la oveja negra de la familia, ¿verdad? Ya con el nombrecito, ¿verdad? Usurpador, pues no es muy agradable que digamos, y ya de ahí lo marca, ¿no? Pero entonces Rebeca viene a ser esa, o sea, vamos a enfrentar la aflicción, ¿verdad? De que tengan diferencias. No sé, los que tienen muchos hijos, ¿no? Yo nomás tengo 2. Pero de repente es una etapa de la vida de los hermanos, ¿verdad? Que se pelean. No sé, yo tengo un niño o niña, no sé cuando son puros niños, bueno, sí, en mi caso con mi hermano somos 2 hombres. Cuando son puras niñas, ¿verdad? Que se ponen la ropa, los zapatos, ya no sería cuando se roban los novios. Pero entonces Rebeca es representa para tener el fruto de la aflicción, es decir, bueno, ya, o sea, la aflicción es la realidad que voy a enfrentar, ¿no? Que mis hijos son diferentes, que hacen cosas malas, que se portan mal, que se pasan de listos, esa es mi realidad, esa es mi aflicción. Pero ahora, ¿cómo voy a tener yo un fruto para quedar satisfecho de esa aflicción? Entonces voy a hacer que me toque rematar, ¿verdad? ¿Sabes qué, hijo? Esto estuvo mal. Entonces entra la parte de la mujer que así como estuvo dispuesta a dar de beber a los camellos con todo el trabajo que eso representaba y que quizá muchos hombres digan, ay, no, qué flojera, ¿verdad? Darle de comer a tantos camellos. Pero que la mujer Rebeca estuvo dispuesta a hacerlo. ¿Me explico? Entonces así es la gente que está dispuesta, que dedica el tiempo, sus recursos y está ahí, y que está ahí platicando, esforzándose, y por esa intervención de las Rebecas, es de que no hay una desunidad, ¿no? Saben lo que hay que callar, saben lo que hay que decir, cuándo decirlo, cómo hacerlo. Esa sabiduría que Dios le dio, hermano, para que entonces usted pueda no solamente enfrentar la aflicción. Entonces hay muchas familias, muchos hogares que simplemente entran en pleito y ya pasan años y ya son ancianos de 60, o bueno más, ¿no? 70, ya no se hablan. No, y no lo voy a perdonar, y en el hecho de la muerte. ¿Por qué? Porque no hubo una Rebeca que trabajara, una Rebeca que hiciera esos remates. ¿Me estoy explicando? El fruto de la aflicción de su alma. Entonces, en vez de que haya satisfacción, hay insatisfacción, hay amargura. Así como, ¿qué le voy a estar hablando? Y ojalá que te mueras, dijo aquella canción, ¿verdad? Número 3, mire. Génesis 35. Por eso digo que cada vez que vemos aflicción, encontramos que hubo un fruto, un hijo. 35:18. Y aconteció que al salírsele el alma, está hablando de Raquel, aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre, el nombre del fruto, Benoni, hijo de mi tristeza. Mas su padre lo llamó Benjamín. Entonces aquí está hablando de Raquel, que tuvo la aflicción, ya había dado a luz a José, y este era su segundo hijo. Recuerda que es cuando ya Jacob se transforma en Israel, van de vuelta a casa del padre, ¿verdad? Precisamente por ese pleito entre Jacob y Esaú, que le había robado la primogenitura, y él ya va de vuelta a encontrarse, y en el camino que va a dar a luz se complica, y entonces termina muriendo. Claro que aquí vemos la intervención del padre, ¿verdad? Porque tal cual Raquel lo maldijo, ¿verdad? Ese lo llamó Benoni. Y aquí le doy el concepto de la palabra aflicción. Mire, cuando usted busca aflicción, en su diccionario es precisamente esta palabra. Es una palabra compuesta, ven, hijo, oni, aflicción, pero significa depresión, miseria, angustia, esfuerzo, pobreza. Y luego usted tiene que comprarse su Strong y ver, entonces es idéntico al 60-30 mediante la idea de mirar para menospreciar. Mirar para menospreciar. Y entonces aquí tenemos que poner atención a la historia, ¿va? Que pues, obviamente no le voy a poner todos los pasajes, pero
que usted recordará que Raquel era hermana con Lea, ¿no? ¿Se acuerda que Jacob dice precisamente iba huyendo de que como era un usurpador y le roba la bendición a ese, bueno, le roba porque técnicamente le compró con un plato de lentejas, ¿verdad? La primogenitura. Pero bueno, le robó y se enojó Esaú y lo persigue, total. Entonces llega ahí con Labán, su familiar, papá de Lea y Raquel. Y entonces por no leer, le dan primero a Lea, que trabajó 7 años. Dice, voy a trabajar 7 años por tu hija. Ok. Y en la noche de bodas no había luz como ahora, y entonces no se dio cuenta hasta la mañana siguiente que no le dieron a Raquel, que era, dice la Biblia, que era de hermosa figura. A la que era la bonita físicamente, le dan a Lea y ya va a reclamarle a Jacob a la, oye, ¿qué pasó? Pues por no leer, porque Lea primero, la mayor. La mayor. Aquí no se acostumbra a dar la menor, primero la mayor, ¿no? Ni modo, ya saben que pobrecita la mayor pues se parece al papá, ¿va? Los que tienen varias hijas, la primera de las mujeres se parece al papá. La versión femenina del papá, pobrecita. Bueno, te luego porque yo tengo mi hija también. Pero entonces resulta que entonces Raquel viene a representar, la Biblia toma ese detalle de decir, Lea tenía ojos delicados, pero Raquel dice era de hermosa figura, o sea, era deseable, era muy bonita, muy hermosa, ¿no? Pero dice la Biblia también que son más los hijos de la menospreciada que de la querida. La querida, dice el relato, que era Raquel, era por la que inicialmente Jacob hizo un trato de trabajar 7 años. Y que dice que aunque tuvo que trabajar 14, dice, le parecieron pocos días porque la amaba, era la amada de Raquel. Y sin embargo Lea era la menospreciada, y sin embargo le dio más hijos a Jacob, mire. Es nuestro siguiente pasaje, Génesis 29:32. Ahorita me regreso a Raquel, Génesis 29:32. Concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Entonces se da cuenta, ¿cómo no voy a estar satisfecho con el fruto de mi aflicción? No que la aflicción sea buena, la aflicción es mala. Pero si esa aflicción ha logrado que el Señor ponga como Agar su mirada en mí, como dice el Salmo, incline su oído, dice, pacientemente esperé a Jehová y a mí se inclinó y oyó mi clamor. O sea, ninguno de los agnósticos, ateos, hijos de los pastores, excristianos, dice lo que dice y ha hecho algo por mí. Sin embargo, Dios en su soberanía, en su majestad, en su grandeza, en sus múltiples ocupaciones, se dignó mirar mi situación, mi aflicción. Y entonces le dice, ahora me amará mi marido, ahorita me regreso. Entonces, para que vea cómo está la historia, íbamos con Raquel. Entonces vea que mientras que veíamos que Rebeca es la parte de la unidad, el remate, la mujer que está dispuesta a servir y a dedicar sus recursos, y aunque hay pleito en su vientre, en su interior, dice que se quería morir, dice, si es así, ¿para qué? Digo yo no sé si usted es una mujer que ha tenido gemelar o más, trillizos, aparte cuando están afuera, tenerlos adentro y que se estén peleando, yo no sé lo que es eso, pero que decía, ¿para qué quiero la vida? Pero que entonces, entiendo que son diferentes, que se van a pelear, pero yo los voy a unir, son hermanos y tienen que hacer un solo pueblo, ¿no? Y ahí está. Llega Raquel. Y entonces ella también tiene 2 hijos. Tiene a José, obviamente no son gemelos en este caso, pero tiene a José, que significa Dios añada otro hijo. Y Dios le concede esa añadidura y le da a un hijo, pero que cuando su alma parte, dice este pasaje, Génesis 35, en vez de bendecirlo le dice, Benoni, hijo de mi aflicción. Hijo de mi aflicción. El padre interviene y le dice, no Benoni, Benjamín, hijo de la diestra, lo pone a la diestra. ¿Pero qué le quiero decir? Que entonces que mientras Rebeca trabaja por la unidad, Raquel, que es una oveja, y que como le decía el detalle, dice la Biblia que era de hermosa apariencia, era la amada. Usted sabe, ¿no? O sea, los que somos feos, los que no somos tan agraciados físicamente, que nos ha costado, ¿verdad? Caer bien, bueno, nos ha costado, ¿verdad? Pero la gente que todo lo tiene así, que siente que porque es mujer hermosa ya todo lo merece, digo, es un caso, ¿verdad? Todo lo merece. Entonces, cuando no le dan lo que siente que merece, en vez de bendecir, maldice, ¿verdad? Hijo de la tristeza. O sea, mira cómo me quedaron mis estrías, ¿no? Mis sueños, ¿verdad? Se rompieron. Entonces, alguien que echa en cara. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Porque estamos viendo que el fruto de la aflicción, pero que quede satisfecho. Aquí la satisfacción la tuvo que dar el padre, tuvo que intervenir Jacob directamente, decir, no Benoni, sino Benjamín. ¿Cuántos de nosotros hemos sido así? Oye, ¿y por qué te casaste con mi mamá? Pues por tu culpa, ¿no? Y nos han dicho abierta, bueno, no a mí, no mis papás no. Pero ¿a cuántos le han dicho, yo no te quería? O sea,
yo no te quería, tu mamá no me dejó abortar, tu papá no me dejó abortar, tu abuelito, tu abuelita, no sé cuál sea su caso. Pero que abiertamente en su cara le han dicho, yo no te quería, eres un hijo no deseado. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener satisfacción de esa aflicción, de esa realidad que todos tenemos que enfrentar? La intervención del Padre, que diga, no, mira, sí, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo te recogeré, aunque ellos te han dicho, yo no te quería, por tu culpa ya no cumplí mis sueños, eres un estorbo, eres una carga. Otros que en el peor de los casos he leído historias que les han dicho, ojalá que te mueras. Interviene el Padre y le dice, ven a mi diestra. Y entonces dice el rey David, por cuanto está a mi diestra, no seré conmovido. Hay delicias a tu diestra para siempre. Entonces es otro tema, ¿verdad? Estudiar la diestra de Dios, cuando Él te pone a su diestra. Él te da delicias, Él te sustenta, Él te fortalece, Él te enseña. Pero es por la intervención del Padre. No, aquí no puedo decir que por Raquel, pero sí por la intervención del Padre. Amén. Y eso, el nombre de Raquel significa oveja, ¿no? Entonces, y aún dentro de las iglesias, a veces se da que, yo estoy hablando de los papás biológicos, pero cuántas veces en la iglesia también no eres alguien que quizá no muchito deseado eres, ¿no? Dentro de la congregación. Bueno, la intervención del Padre te va a hacer que esa aflicción sea para bien. Y Señor, mira, pues no les gusta muchito mi presencia, que les diga, pero si tú me pones a tu diestra donde hay delicias para siempre, yo sé que voy a encontrar satisfacción del fruto de esa aflicción. Amén. Me regreso entonces acá con Lea, ya lo leímos, Génesis 29, Lea que da a luz a Rubén. ¿Se acuerda que dijimos Oni? Aflicción significa ver para menospreciar. Y entonces me llamó mucho la atención porque entonces esa lucha entre hermanas, Raquel y Lea, el primer hijo que tiene, de hecho el primogénito de Jacob, primogénito Rubén, y de hecho es una palabra muy bonita porque es una palabra compuesta en ra, bene. Entonces ra del verbo ver, pero ben en el hebreo no solamente es hijo, es constructor, es heredero, es un artífice, es alguien que construye, alguien que edifica el nombre de la familia Rubén. No solamente es vean un hijo, sino como un ejemplo, sino alguien que implica muchas cosas. Pero entonces dice así, mientras que Raquel daba hijos que decía, los mira para menospreciar, porque ella era la hermosa, la amada. Entonces Lea lo que le queda, y de hecho Lea, la Biblia nos muestra que ella fue sepultada junto con Sara. Al final la amada terminó siendo Lea, porque ella fue la que tuvo una mejor actitud, que amaba realmente a Jacob. No sé Raquel si lo amaba o no lo amaba, pero la Biblia sí nos muestra cómo es que Lea terminó amando a Jacob. Y así como dice, así, Dios miró mi aflicción, ahora me amará a mi marido. Y entonces vea cómo, o sea, en eso que le acabo de decir, ahí está el fruto de la aflicción del alma de Lea. Lea era menospreciada porque ella no era la de hermosa figura, era la que se parecía al papá, ¿no? Tú te pareces a mi papá y yo a mi mamá, ¿no? Usted como mujer sabrá lo que es tener esa competencia entre hermanas y que usted sea la feíta de la familia, ¿no? Pero que al final, dice Lea, Dios miró mi aflicción. Dios miró mi aflicción. Y no le estoy diciendo que agarre la conducta del mundo y como dice la Biblia, que tomes la venganza por tu mano. Entonces me dijiste, yo también te digo, me maltrataste, te maltrato, no. Jehová vio mi aflicción, me amará mi marido. Eso dijo ella cuando nació Rubén. Pero la Biblia, usted busque ahí en Génesis la historia y va a ver que efectivamente terminó amándola a Jacob. Y no por su apariencia, o sea, no era la hermosa. ¿Me estoy explicando? Lo que toda mujer quiere, o sea, que me quieras por lo que soy dentro. ¿No? Por mi inteligencia, por mi bondad, por lo que soy como mujer. Amén. Entonces, Lea, Rubén, ¿no? Entonces la mujer que Dios la mira, pero que entonces que logra que valoren, que amen lo que es en esencia. Amén. Fíjese que otra cosa aquí como comentario, Lea, pues puse aquí Lea significa cansado, estar disgustado, desalentado, fatigado, molesto, vanidad. Entonces imagina que usted esté atravesando una aflicción así, que esté con disgusto, esté cansado, no le vea sentido, pero que eso lo vea a Dios y diga, bueno, yo sé por qué, y que le pueda conceder, ¿verdad? A pesar de los años y a pesar de todo. Y si no, quizás sea alguien que le va a tocar igual, pues como Lea, ¿no? Perdonar, ella no perdió la esperanza, vea los hijos que tuvo, ¿verdad? Los nombres que les fue poniendo, y siempre fue en ese amor, pero terminó siendo amada, ¿no? Entonces, si usted tiene vida, tiene esperanza, dice la palabra de Dios, amén. Y luego vamos a Génesis 41, mire.
Aquí me llamó la atención porque entonces Dios no nada más habla del fruto de las mujeres, que son las que dan a luz. También menciona a 2 hombres. Génesis 41:52 está hablando José, José el de la túnica de colores. Y dice, llamó el nombre del segundo Efraín, el primero fue Manasés, ¿se acuerdan? Dice, porque dice, el Señor me ha hecho olvidar la casa de mi padre. Dice, llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y entonces aquí el nombre nos da mucha luz, porque Efraín, si usted lo ve, significa doble fruto. Así como que, doble fruto. ¿Por qué doble fruto? ¿Y eso a mí qué va? ¿Eso a mí qué? Entonces, mire, la aflicción de José, acuérdese que él fue vendido por sus hermanos, ¿no? O sea, entonces siempre la aflicción tiene que ver con alguien que, de hecho, uno de los salmos dice, mira la aflicción a causa de los que me aborrecen. Otro salmo dice, sin causa me aborrecieron. O sea, hay unos que los aborrecen con causa y otros que sin causa. Pero el punto es que a José lo vendieron sus hermanos, ¿no? Su papá, como le dijeron que lo mató una fiera del campo, no lo fue a buscar. Lo llevan de esclavo de una región, de un extremo del mundo a otro prácticamente. 13 años, él por guardar la santidad, por guardar su fe, su honra a Dios, le inventan un falso de que quiso violar a la mujer de su amo, lo meten a la cárcel injustamente. Le pide y al copero y al panadero que, así que le tiren palo, que le ayuden cuando salgan de la cárcel, se le olvidan de él. Y de repente entiende, dice, yo entendí que para preservación de vida me envió Dios. Tiene a Manasés. Y entonces llega Efraín, entonces vea usted también, quizás alguien que está padeciendo injustamente, que le han levantado falsos, que sus hermanos, sus hermanas no lo quieren en la familia por el motivo que sea, el desconocido, pero que entonces dice José, cuando da a luz a Efraín, bueno, su mujer da a luz a Efraín, dice Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, doble fruto. Muy sencillamente, doble fruto, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, ese es del Espíritu, ¿no? Pero ¿qué del fruto mío? Fruto de arrepentimiento, fruto de labios que confiesan su nombre, el fruto de la aflicción, como leíamos del Señor Jesús. Hay un fruto que nosotros tenemos que dar y que no es del Espíritu. El Espíritu es una cosa y si tenemos el Espíritu de Dios, se va a dar y obviamente con su dificultad, no estoy diciendo, ya, fácil, no, con su dificultad. Pero entonces vamos a tener doble fruto. Dice aquí también es ser fértil, llevar fruto, ser fructífero, producir los medios, los recursos. Efrata, abrirse. Es ahí como usted va a ver una satisfacción, el fruto de la aflicción de su alma quedará satisfecho. Cuando usted no solamente ante la adversidad y porque el fruto del Espíritu entonces también se opone, o sea, amor, gozo, paz, paciencia, ve usted lo contrario, ¿no? El odio, la amargura, la venganza, la impaciencia, eso es. Entonces, ¿qué tiene usted? ¿Tiene un doble fruto o tiene el fruto natural, digamos, ¿no?, de la situación que está viviendo? Ya vamos terminando, mire, 1 Samuel 1:11, otra mujer, Ana, hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, te acordares de mí, ahí está la palabra, si mirares la aflicción de tu sierva, te acordares de mí, no te olvidares, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Cuál era la aflicción de Ana? Recuerde que aquí se habla de su marido, no sé si era un apodo, Elcana. No, se llamaba Elcana. Elcana tenía a su otra mujer Penina y dice que como aquella tenía hijos, dice que la afrentaba, dice, la entristecía, la hacía enojar, la humillaba, ¿no? Entonces es algo que yo creo, bueno, aquí lo da en el contexto de mujeres, pero pues también entre hombres puede ser, ¿verdad? Gente que te entristece, que te humilla. Yo mira, tantos años y no tienes tu troca, y no tienes casa, y no tienes esto, y no tienes aquello. Y como le digo, la aflicción es enfrentar tu realidad, o sea, sí es mi realidad, ¿no?, por lo que haya sido, o sea, yo no supe, no me apliqué, etc. Pero entonces viene Ana con esa aflicción de que dice ahí que era su rival, ¿verdad? Dice que su rival la humillaba, la oprimía, la entristecía. Dice, Señor, y es lo que le digo, es la primera vez que aparece el nombre Jehová de los ejércitos. Entonces sí, él tiene los ejércitos, pero él ve tu causa. A ver, ¿cuál es tu causa? ¿Qué tienes y para qué lo quieres? Señor, mira, no es para mí, es para ti. Quizá cuando pidió un hijo para ella, para que esta no me esté diciendo, no le concedió Dios nada. Pero cuando en su corazón dispuso, Señor, si tú me das un hijo varón, muy específico, porque muchos decimos, Señor, lo que me des, niño o niña está bien.
Pero Ana pide muy específicamente, dice un niño varón, un hijo varón, lo voy a dedicar a tu servicio. Y no solamente tuvo a Samuel, que dice que cuando lo destetó, dice que a partir de que lo destetó, dice cada año solamente iba nada más a los cumpleaños, esta Ana, ¿va? Subía a Silo y le llevaba una túnica, se la iba haciendo a su medida, cada año, cada año, cada año. Usted como madre sabrá lo que es dejar de ver a su hijo a menos un año. Hay mamás que tienen más tiempo de no verlos. Pero el punto es que la aflicción de Ana, entonces dice ahí otra vez, así como Ismael, a quien Dios escucha, lo que significa Ismael, Samuel también, ¿verdad? Samuel, escuchada de Dios. Te escuché y tu causa me gustó y ya no voy a dejar que te entristezcan, que te humillen, que te digan, ahí está. Dice la Biblia que Samuel fue fiel profeta de Jehová, que no dejó caer a tierra a Dios ninguna de sus palabras. Qué honra, ¿va? Después de no tener nada, y todavía le dio más hijos, no me acuerdo cuántos dice la Biblia, que aparte le concedió más hijos. Por el que ella ofrendó, el que ella sembró, Dios le concedió más hijos también. Y se cumple la palabra. Dice, más son los hijos de la menospreciada que de los de la amada. Entonces, si usted está en cualquier situación de menosprecio por lo que sea, no se enorgullezca, o sea, no se ponga al tú por tú. Y, Señor, me humillo, es mi realidad, es mi aflicción. Si te dignares, mirar la aflicción de tu sierva, si te acuerdas, si no te olvidas, Dios le concedió su petición. Amén. Si no se la concede, claro, o sea, va a verse el fruto de la aflicción y pues no hay satisfacción. Tiene que ver el fruto de la aflicción. Y terminamos, mire, el otro hombre que menciona la Biblia es Job. Job 42:10. Usted sabe la historia de Job, una historia muy, muy crítica de sufrimiento, pero porque Dios lo consideraba, ¿va? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. No era cualquier persona, Job. Pero entonces vea muy claramente, y quitó Jehová la aflicción de Job. Me gustaría luego poder compartirle todo lo que hay, porque entonces hay diferentes palabras para aflicción. Esa es una aflicción bien diferente, es como una cautividad. Dice, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Entonces, ¿por qué a veces no ve fruto de la aflicción? ¿Será que ya dejó de interceder por los amigos? Dice, pues mira, Señor, me están diciendo, porque los amigos, creo que de ahí salió el dicho de Soberbios, con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? ¿Da? Que le decía, no, pues es que de seguro algo hiciste, y a ver, acuérdate, y así como le pueden decir a uno, oiga, de seguro, acuérdate, escrito está los pecados ocultos de allá en 1800, así como, y ahí está uno viendo a sus ancestros, ay Señor, ¿quién no te pidió perdón de mis ancestros? Eso le dijeron los amigos de Job, no le hice una pequeña hipérbole, pero ahí está. Pero entonces dice, Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Obviamente aquí fue que el Señor los reprendió, si ustedes no obraron lo recto como mi siervo Job, que aunque fue el que estaba padeciendo, él no me atribuyó despropósito alguno. A pesar de todo lo que dice, y sí, saca su amargura y todo eso, pero no me atribuyó despropósito alguno. Dijo, aunque este Dios me mate, voy a seguir confiando en él. Bueno, entonces ora por sus amigos y aumenta al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vea, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Acuérdense que cuando la historia comienza, dice que ofrecía sacrificio, dice, por si mis hijos hubieran pecado contra ti, dando a entender que tenía preferencia por sus hijos varones. No dice que sí tenía hijas. Pero aquí termina diciendo 7 hijos varones y 3 hijas, y da los nombres. Cuando la Biblia da el nombre de algo es importante. 3 hijas, Gemima, Cesia, Kerenapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Entonces, ¿cuál fue el fruto de la aflicción del alma de Job? Obviamente dice que Dios duplicó sus bienes, se le dio al doble todo lo que tenía, se lo dio al doble. Sus amigos, su mujer, ¿verdad? O sea, la pueden criticar, pero ella estuvo con él. Aunque hay un momento en el que dice, aún mi mujer odia mi aliento, pero ahí estuvo, o sea, pues con quién, no dice que tuvo otra mujer, ¿verdad? Con la misma volvió a tener otros 10 hijos, imagina, eso es amor. Y no digo de Job, o sea, de la señora, ¿verdad? Pero el punto es de que le dice, le da a Gemima, a Cesia y a Kerenapuc. Terminamos. Gemima, cálida como paloma, Cesia. Le digo, tenemos que estudiar todas las palabras. ¿Cómo llegó ahí? Cesia significa la virtud de la desnudez. Yo sé que la desnudez es algo que no es muy virtuoso hoy día por la pornografía y todas las cosas, pero acuérdese del principio. Estaban Adán y su mujer desnudos y no se avergonzaban. A eso se refiere todo ese nombre de Cesia, la virtud. Es algo que es transparente, que aunque haya sido desnudado no tiene de qué avergonzarse. Eso es lo que representa a Cesia, ¿no? El nombre.
Y lo que podemos ver en Job, o sea, que aunque fue algo bien, o sea, tiene que estudiar el tema, le digo, porque entonces usted ve la desnudez. Job menciona y dice, desnudo salí del vientre, desnudo voy a volver allá. Y aunque voy a volver desnudo sin nada, o sea, todo lo que a lo mejor mucha gente puede, ay, sus camellos, sus tierras, sus casas. Desnudo salí, desnudo volveré, nada traje, nada me voy a llevar. Sin embargo, cuando Dios me vea, yo voy a seguir siendo varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Me estoy dando a explicar? Entonces, por eso Job ve el fruto de la aflicción de su alma, ve a su cesia y dice, Señor, yo sigo siendo eso, ¿ah? Sí, sí, Job. Sigue siendo mi siervo, sigue siendo varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aunque fuiste desnudado, eres un varón de virtud. Y si usted se pone a estudiar más cosas, entonces cuando la Biblia menciona 3 cosas, obviamente habla cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? La paloma la asocia con el espíritu, dice que Eclesiastés, que cuando dice los ojos de paloma, es decir, que toma uno la misma esencia, la misma naturaleza del Señor y haya la paz. Entonces cuerpo, alma y la visión con poderío. Luego tiene que ver todas las palabras. ¿Cómo llegó ahí? Estudiale. La visión con poderío. Pablo decía, ¿va? Dice, yo quiero completar lo que me falta de los padecimientos, de las aflicciones. Dice, para ver el poder de una vida indestructible. Usted y yo no tenemos un concepto así tan elevado caminando día a día, ¿va? De yo quiero que mi vida sea indestructible. No lo tenemos. Pero Pablo lo menciona. Algo así es como, el ejemplo más claro que tengo para decirle que es una visión con poderío. Pablo decía, yo quiero experimentar el poder de la resurrección. Luego nosotros quizá caminamos y tenemos otros anhelos, otras cosas, pero ya meterse ese tipo de cosas, que es un fruto de la aflicción del alma, es otro nivel, ¿verdad? Bueno, entonces, que Dios, y que bueno, sobre todo, más bien que usted y yo, ¿verdad? Que usted y yo podamos, esa aflicción que tenemos, que no nos genere amargura. Yo no sé si usted es menospreciado, si usted no es escuchado, si no es visto, si ha sido acusado injustamente. Yo no sé cuál sea su condición, joven, señorita, adulto, pero sepa que dijo el Señor, hay momentos que llega la aflicción como cuando la mujer da luz, pero cuando da a luz el fruto y lo ve, se olvida toda esa angustia, todo ese dolor, y más bien viene el gozo. Es lo que el Señor quiere. El Señor fue claro, ¿va? En el mundo vas a tener aflicción, esa no se te va a quitar. No es que vengas a Cristo y todo va a ser bien sobre hojuelas, que bueno, fuera no. No, la aflicción, esa está segura. El punto es, ¿cómo la vas a enfrentar? ¿Cómo la estás enfrentando? Como las mujeres que en su aflicción dieron un fruto que les trajo satisfacción. Necesitas pedírselo a Dios esta mañana. Amén. Vamos a pedirle al Señor. Padre Dios, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por enfrentar la cruz, Señor. Que tu palabra declara que por el gozo puesto delante, soportaste la cruz. Gracias porque nosotros estábamos ahí, Señor. Y tú como nuestro creador, sabes a través de la historia, a través de los años, los que nos están tocando a nosotros vivir ahora, la aflicción que nos genera tanto conflicto, tanta cosa alrededor, y que la vamos a enfrentar. Permítenos enfrentarla contigo, Señor, así como estas mujeres, este José, este Job, que la enfrentaron contigo y que vieron el fruto de la aflicción y quedaron satisfechos. O como dice tu palabra, Señor, que era necesario que a través de aflicciones fuera perfeccionado el autor de la salvación, Señor. Que nuestra aflicción no nos amargue, que nuestra aflicción no nos aparte de tus caminos. Al contrario, que nos haga perfectos, que nos dé satisfacción y que nos dé gloria, como tú la enfrentaste, Señor Jesús. Danos la fuerza, danos el valor, danos la fe, lo que necesitamos, Señor. Danos la respuesta, te suplicamos, como Ana. Acuérdate, no nos olvides, Señor. Permítenos ver un fruto que nos traiga gozo, plenitud, satisfacción y gloria, para gloria de tu nombre, porque toda la gloria es tuya, Señor. Te lo pido para cada uno de los que están oyendo este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, saludos, nos vemos, gracias.